Hola, ¿cómo están? Hoy es el viernes 8 de mayo del 2020. Y bueno, miren, en México, la etapa de desarrollo de la pandemia del coronavirus que se está viviendo ahorita, aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, en el área de New Jersey, donde yo estoy, este, pues ya lo superamos, ¿no? Ya es algo que conocemos, lo vemos y sabemos qué va a pasar, cómo se va a mover, etcétera. No por visionario, simplemente porque ya se vivió aquí y como se vivió en China, se vivió en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España y se ha estado viviendo aquí, les digo, bueno, pues sabemos qué es lo que va a pasar en México. El asunto es que esta etapa de la pandemia se está viviendo en medio de una lucha, bueno, más bien una guerra entre el presidente López Obrador, el presidente de México López Obrador y los medios de comunicación convencionales, porque los alternativos, bueno, son afines a él, ¿no? Entonces los medios de comunicación alternativos, sobre todo en el principio de su gobierno, le dieron bastante duro, lo atacaron a tumbarlo, ¿no? Lo acusaron de loco, lo acusaron de todo, de todo. Incluso tuvo que intervenir de pronto ahí Andrés Manuel López Obrador, sobre todo con algunos medios que tienen o que han tenido unas líneas muy claras de izquierda o por lo menos de centro izquierda, como Proceso, como La Jornada, para que se acordaran, ¿no?, de lo que hacían, pues estaban luchando por un gobierno que ya tienen, entonces, ¿cuándo van a dejar de luchar, no? O sea, ¿o de qué se trata? Entonces, de ahí viene precisamente las preguntas, los cuestionamientos de todo mundo y principalmente de este señor que evidentemente es un pensador, ¿no? Lo que no hacen los medios de comunicación tradicionales, porque si pensaran, si se sacudieran hacia el interior, si se repensaran, si se refundaran, muy probablemente serían una oposición periodística muy buena, por supuesto, pero hasta el momento no han sabido serlo y está más que claro, ¿no? Tan claro que no pudieron en esa etapa, empezaron a atacar en esta a López Obrador y a el zar antivirus, al señor Hugo López-Gatell, y bueno, casi quedan en ridículo cada vez que los atacan. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel se encarga de decir con toda la calma del mundo, con toda la seriedad del mundo y frente a un auditorio que lo adora, que bueno, que ellos están en un error. Y están en un error regularmente porque son ataques, son patadas de ahogado, pues. Además sabemos de dónde vienen, sabemos la forma en que actúan, es muy predecible. Entonces, pues siempre les ganará, ¿no? Andrés Manuel López Obrador siempre va a ganar esa batalla. Bueno, en fin, más bien un poco ya la ganó y como no pudieron, empezaron a atacar los números actualmente, que cuando, bueno, en este tipo de casos, en esta pandemia, pues es muy fácil pensar que en los números está el desastre, ¿no? Tanto políticamente como de salud, pues. Bueno, empezaron, y bueno, ahí está Carlos Loret de Mola, está López Dóriga y algunos otros que han tocado ese tema a fondo y que no han podido. Entonces, como no pudieron, la mano que mece la cuna vino a los Estados Unidos y comenzó un ataque desde acá, ¿no? Que incluso lo lleva Carlos Loret de Mola para México, es todos los días casi. Pero en fin, el ataque viene desde los Estados Unidos o llega desde los Estados Unidos a México a través regularmente del Washington Post. Pero ahora se tomó la molestia, digamos, de ir a México a hacer un reportaje sobre la pandemia, el New York Times. Y digo que se tomó el tiempo porque la verdad que todos sabemos cómo evolucionan las cosas. Es decir, si yo lo sé, imagínense gente como ellos, ¿no? Gente que son muy experimentados, etcétera. Entonces van y dicen, miren, el gobierno de México no reporta cientos, posiblemente miles de muertos por coronavirus en la Ciudad de México.
O sea, probablemente sea un golpe mediático, es plausible el esfuerzo que están haciendo porque en medio de tanta información en los Estados Unidos pueden ir a otro país a hacer de las suyas. En fin, está bien, pues está bien que lo hagan. Lo que yo digo es que aquí hay una situación que todavía no se ha superado, y que habla de esos mismos números, ¿no? Que no están siendo reportados. Números que se esconden porque se esconde la vergüenza de este gobierno, ¿no? Porque evitan quedar mal ante el mundo, ellos mismos, ¿no? Se tapan. Es decir, aquí los inmigrantes mexicanos y latinos en general, con documentos o sin documentos, sobre todo la gente sin documentos, que son millones, y no lo digo yo, la cifra es de Donald Trump, él dice que son 25 millones, yo pensé que eran 11 según las cifras oficiales, pero él dice que son 25, y entonces imagínense, una cantidad así desprotegida, no tienen acceso a los servicios médicos, no tienen acceso a los servicios de salud en general, no tienen acceso a los dineros que está mandando el gobierno federal, ni a los seguros de desempleo. Entonces son un grupo presa fácil de las infecciones, lo cual está ocurriendo, está sucediendo. Ayer o anteayer se dio a conocer que hay una cifra como de 700 mexicanos que han muerto en todo el país, de los cuales 500 en Nueva York, por el coronavirus. Y no han sido reportados por el New York Times. Yo no sé de dónde sacaron la cifra, pero el New York Times no ha reportado esa cifra. Pero sí va a reportar a México que México no está dando los números completos. En términos generales, aquí tampoco se dan los números completos. O sea, las cifras que nosotros vemos son las cifras oficiales, igual que en México. Y aquí está pasando el fenómeno de que hay un montón de gente, sobre todo paisanos, que están sufriendo la necesidad de ir a trabajar, de salir de casa, de dejar el aislamiento para poder proveer, y entonces vuelven a casa y se infecta media familia. Y eso está ocurriendo, imagínense, en 20 millones de hogares. Es terrible, pero eso sí no lo reporta el New York Times. Eso no es nota. Solamente son 20 millones. Es más importante ir a pegarle al gobierno de México. Entonces, yo digo que la mano que mece la cuna se vino a los Estados Unidos para llevar el ataque hacia México, lo cual está bien y es respetable. Pero en términos generales yo creo que debería de haber una reconsideración en todos los sentidos para que se pueda paliar esta pandemia. En México el problema va mucho más allá del terreno político o del terreno de salud. Durante mucho tiempo, revistas como Proceso, que les digo, o como La Jornada, que les dieron su jaloncito de oreja ahí en este trayecto de algunos meses del gobierno federal en la presidencia de la República, pues nosotros sabíamos que eran absolutamente periódicos que buscaban, que luchaban por un México mejor. Y de repente Proceso cambia, ¿no? Incluso ahora yo recibo el periódico, la revista semanalmente, lo mismo que La Jornada, y están dando tumbos, sobre todo Proceso. Proceso está dando tumbos, no sabe si hacerle caso a los actuales dueños o codueños o hacerle caso a su conciencia, ¿no? Al trabajo periodístico real, al serio. Entonces, digamos, hace un par de semanas, me parece, o la semana pasada, aparece la imagen de una ave de papel, ¿no? Representando a la prensa y volando. Se va la libertad de prensa, una cosa por el estilo. Entonces, lo cual es muy difícil que ocurra porque nosotros sabemos cómo actúan los que no toleran lo que se dice en contra de ellos, ¿no? Todavía lo vimos con Carlos Salinas de Gortari durante muchos años, lo vimos después, ¿no? Lo vimos con Fox, lo vimos con Calderón, con Peña Nieto, hay ejemplos
ahí, ¿no? De periodistas que fueron, incluso tuvieron que salir del país por las presiones, pues los invitaron a dejarse de pendejadas y a respetar al señor presidente, lo cual no hacen con este presidente. Y deberían de darse cuenta que lo que buscaron por años, pues está ahí, ¿no? Entonces, por eso les decía yo que tendría que haber una refundación del periodismo mexicano, una sacudida de conciencia para que sepan cómo actuar. Si quieren ser una oposición firme, real, fuerte, bueno, pues tienen que utilizar la inteligencia, yo creo, ¿no? También se ha visto que viene de afuera ahora el ataque porque, no sé, me estoy acordando de ¿cómo se llama este actor? Eugenio Derbez, ¿no? Que desde aquí de Estados Unidos manda un ataque diciendo ahí que los doctores en tal clínica, etcétera, 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 casos conocidos, incluso el Chícharo, ¿no? El Chícharo, bueno, a mí me queda muy bien el Chícharo, pero como futbolista. Digo, pero todo como que va de aquí de la Thalía, ¿no? Thalía, me estoy acordando de Thalía también. En fin, es una serie de ataques que vienen del extranjero y que están evidenciando que el ataque ahora está por los dos frentes, ¿no? Tanto en el frente que hacen los medios de comunicación conservadores, digamos, y ahora los medios de comunicación y las voces en los Estados Unidos. Por ahí estaba escuchando que va a haber una alocución de César Évora, también otro actor, igual en contra lo dicen abiertamente ahí en Univisión, que es en contra del gobierno de México porque no está de acuerdo cómo está manejando la pandemia, etcétera. Entonces, a mí solamente me gustaría recordarles que los medios de comunicación están perdiendo la batalla y así como se están manejando la van a seguir perdiendo. Incluso se les adelantó, López Obrador hace un par de días presentó esto de la pandemia informativa, no sé cómo le llamó, infodemia o algo por el estilo, en el cual, bueno, dejan claro que hay muchas notas que se arman así nada más, que son fake news, que son motivo de crítica y que le dan ahí para pasar el tiempo en las mañaneras, ¿no? Que además es muy interesante cómo se está desarrollando esta guerra, pero en medio no solamente está López Obrador al que tanto odian, sino que está México, ¿no? Yo sé que debe haber personas a las que no les importa el país, pero es nuestro México y lo vamos a cuidar.